En el corazón de la Europa medieval, cuando reyes y reinos se levantaban y caían en medio de constantes disputas de poder, nació aquella que sería conocida siglos después como una de las mujeres más santas de la historia cristiana, Margarita de Escocia. Hija de linaje noble y profundamente enraizada en la fe, vino al mundo rodeada de señales de que su trayectoria no sería común. La época estaba marcada por la inestabilidad política, las guerras territoriales y los conflictos entre pueblos que buscaban la hegemonía, pero en medio del caos, Dios plantaba semillas de santidad que florecerían en el silencio de las almas predestinadas. Desde los primeros días de su vida, Margarita fue rodeada por un ambiente donde se respiraban espiritualidad, disciplina y amor a la tradición cristiana. Su familia, exiliada en tierras extranjeras a causa de persecuciones y disputas internas, llevaba consigo una herencia espiritual que moldearía profundamente su formación. Así, incluso antes de comprender lo que significaba seguir a Cristo, Margarita ya era conducida por un camino que, de manera suave y misteriosa, la acercaba al plan divino que la aguardaba. La infancia de Margarita estuvo marcada por una educación cuidadosamente moldeada en los valores cristianos, algo raro en una época en la que muchos reinos todavía luchaban por abandonar prácticas paganas o por absorber plenamente la influencia del Evangelio. Su madre, la princesa Ágata, era conocida por su piedad y firmeza en la fe, y no permitía que sus hijos crecieran sin comprender la importancia de la vida espiritual, de la virtud y de la confianza en la providencia. El pequeño núcleo familiar vivía constantemente bajo el peso de las incertidumbres políticas, pero esa inestabilidad solo fortalecía en ellos el deseo de permanecer unidos a Dios. Margarita, aún muy joven, observaba la serenidad de su madre ante tantas dificultades, y este testimonio silencioso la educaba de manera más profunda que cualquier discurso. Mientras otros niños se distraían con juegos propios de la edad, ella se fascinaba con los relatos de las Escrituras, con las historias de los patriarcas y con las vidas de los santos que moldeaban el imaginario espiritual del pueblo cristiano. No tardó en manifestarse en la joven Margarita una inteligencia superior a la media, acompañada de una sensibilidad espiritual e inclinación hacia el estudio de las realidades más elevadas. Su formación incluía lectura, escritura y principalmente el estudio de las verdades de la fe y de la moral cristiana. Los sacerdotes y maestros que la instruían quedaban admirados por la madurez que demostraba al reflexionar sobre el sufrimiento humano, la pobreza y las injusticias que presenciaba. A diferencia de otros niños nobles, cuya educación frecuentemente los conducía al orgullo y a la ostentación, Margarita cultivaba desde temprano la humildad y la compasión. Las palabras de Cristo, que hablaban sobre la importancia de servir a los más pequeños, encontraban terreno fértil en su corazón. Ella no se limitaba a aprender teorías espirituales, buscaba vivirlas. Siempre que podía, compartía sus propios alimentos con los necesitados o renunciaba a pequeños consuelos en favor de aquellos que tenían poco o nada. Así, la santidad comenzaba a germinar discretamente, sin alarde, dentro de una niña que aún ni siquiera imaginaba la grandeza de su misión. La familia de Margarita llevaba consigo un peso histórico y espiritual que influyó directamente en su destino. Su padre, Eduardo el Exiliado, descendía de los antiguos reyes anglosajones y cargaba la esperanza de restaurar el orden y la legitimidad en un trono marcado por intensas disputas. Sin embargo, la inestabilidad política y las invasiones extranjeras obligaban a la familia a vivir constantemente en movimiento, sin encontrar jamás un hogar definitivo. Esa vida de peregrinación, aunque llena de dificultades materiales y emocionales, consolidó en Margarita una postura interior de desapego y confianza absoluta en Dios. Aprendió desde temprano que la verdadera patria del cristiano no es un territorio terrestre, sino el reino de los cielos. Esta conciencia moldearía profundamente sus decisiones futuras y la prepararía para aceptar, con humildad y coraje, responsabilidades que vendrían más tarde, cuando ya no fuera solo una joven estudiosa, sino la futura reina de todo un pueblo.
Fue durante este periodo turbulento cuando Margarita comenzó a desarrollar una relación íntima y personal con Dios. Los largos viajes, las constantes incertidumbres y el contacto con diferentes pueblos y culturas despertaron en ella una sensibilidad espiritual aún más profunda. Cuando la familia buscaba refugio, muchas veces en conventos y lugares sagrados, ella aprovechaba para pasar horas contemplando los misterios divinos, conversando con sacerdotes y aprendiendo sobre la vida de santos que habían renunciado al mundo para buscar a Dios con radicalidad. Estas experiencias no solo enriquecieron su fe, sino que despertaron en ella el deseo de, algún día, consagrarse totalmente a la vida religiosa. Había en su corazón una llama ardiente de amor a Cristo, una llama que crecía silenciosamente y la atraía hacia la oración contemplativa y hacia un estilo de vida marcado por el recogimiento y la austeridad. La figura de su madre desempeñó un papel esencial en la maduración espiritual de Margarita. La princesa Ágata, incluso ante los dolores del exilio y la responsabilidad de proteger a sus hijos, jamás abandonó la práctica de la oración ni la confianza en la providencia. Ella transmitía a los pequeños la certeza de que Dios nunca abandona a quienes lo buscan y de que cada sufrimiento vivido en la tierra puede transformarse en gracia cuando se ofrece con amor. Margarita absorbía estas enseñanzas como quien recibe tesoros preciosos. Observaba a su madre rezar, ayunar y educar a los hijos en la virtud, y aprendía que la verdadera grandeza no se encuentra en el poder político, sino en la unión profunda con Dios. Este testimonio silencioso moldeó su carácter y le dio la fuerza necesaria para enfrentar las pruebas futuras, especialmente cuando fuera llamada a vivir una vocación que jamás habría imaginado para sí misma. A pesar de su deseo creciente de dedicarse a la vida religiosa, Margarita comenzó a percibir que Dios no siempre conduce a sus almas por el camino esperado. La providencia divina actúa de maneras misteriosas y muchas veces lleva a los elegidos a recorrer rutas que parecen contradecir sus anhelos personales. Así también ocurrió con ella. Aunque deseaba ardientemente vivir en silencio y recogimiento, alejada de los asuntos mundanos, la historia de la familia y el contexto político la envolvían cada vez más. Comprendía, con la madurez precoz que la caracterizaba, que tal vez Dios la llamara a una misión diferente, una misión que exigiría sacrificios mucho mayores que los vividos en un convento. Este conflicto interior comenzó a crecer en su corazón, pero no generaba en ella desesperación. Al contrario, fortalecía su entrega absoluta a la voluntad de Dios, cualquiera que ésta fuese. El giro decisivo en su vida se produjo cuando la familia finalmente pudo regresar a Inglaterra, después de años de exilio. Sin embargo, el retorno no significó paz ni estabilidad. Por el contrario, la tensión política era aún mayor y el ambiente estaba cargado del peso de futuras batallas y disputas por el trono. Margarita, ahora una joven formada en la fe y en la virtud, observaba atentamente las decisiones políticas que se tomaban y sentía en el corazón un presentimiento de que grandes cambios estaban a punto de suceder. Sabía que la providencia divina no la había conducido por tantos caminos diferentes sin un propósito profundo. A medida que crecía, su semblante expresaba serenidad, pero sus ojos revelaban que ya intuía que Dios la llamaba a algo que iría más allá de su vida personal y se extendería a la vida de todo un pueblo. Fue en este nuevo escenario cuando su deseo original de vida religiosa comenzó a ser confrontado por circunstancias externas que la empujaban lentamente hacia otra dirección, la vida monárquica. Aunque interiormente resistía, Margarita jamás permitió que la ansiedad se apoderara de su corazón. Todo lo que había vivido, el exilio, las peregrinaciones, las enseñanzas de su madre, la profunda espiritualidad, la preparaba silenciosamente para el momento en que tendría que elegir entre seguir su inclinación personal o entregarse totalmente al plan divino, aunque eso significara renunciar al sueño de convertirse en religiosa. Y esa renuncia, que muchos verían como una pérdida,
haría posible una misión infinitamente más grandiosa: convertirse en instrumento de Dios en la transformación moral, espiritual y cultural de toda Escocia. Así concluimos la primera parte de la vida de Santa Margarita de Escocia, marcada por la inocencia, por una sólida formación espiritual y por el discernimiento silencioso que moldearía toda su vocación futura. La joven que deseaba únicamente servir a Dios en la humildad de un convento, estaba a punto de descubrir que Él tenía para ella un llamado mucho mayor, un llamado que la colocaría en el corazón de la historia, no como espectadora, sino como protagonista de la renovación de toda una nación. A partir de este punto, su vida comenzará a tomar un rumbo totalmente inesperado, conduciéndola hacia Escocia, hacia el matrimonio y hacia una de las misiones más bellas que jamás se hayan confiado a una reina cristiana. Tras años marcados por viajes, peligros e inestabilidad, los caminos de la providencia condujeron a Margarita y a su familia a una nueva jornada, esta vez hacia el norte, rumbo a las tierras frías, montañosas y todavía poco civilizadas de Escocia. Este desplazamiento no fue fruto de la voluntad humana, sino resultado de una serie de acontecimientos que parecían empujar a la familia cada vez más lejos del escenario político inglés, donde los conflictos sangrientos y las disputas por el trono se intensificaban día tras día. En medio de esta turbulencia, la familia buscaba refugio, y fue durante esa huida que la embarcación en la que viajaban terminó desviada por una tormenta violenta, llevándolos a desembarcar en las costas escocesas. A primera vista, podía parecer un accidente, un desvío inesperado. Sin embargo, para Margarita, siempre atenta a los signos de Dios, aquella llegada inesperada no era obra del acaso, sino un llamado silencioso del cielo para que abrazara el destino que la aguardaba. La tierra escocesa que acogió a Margarita no era un ambiente fácil. El país, todavía marcado por tradiciones tribales, conflictos internos y prácticas paganas que persistían incluso siglos después de la evangelización inicial, necesitaba urgentemente una luz espiritual que orientara a su pueblo. La realeza escocesa, aunque cristiana, enfrentaba dificultades para consolidar la moralidad cristiana en el reino, tanto por la resistencia cultural como por la falta de formación religiosa adecuada. Fue en este escenario que llegó Margarita, trayendo consigo no solo su nobleza de sangre, sino una nobleza de alma, cuya influencia transformaría la historia de aquel pueblo. Al pisar por primera vez suelo escocés, sintió en el corazón una mezcla de aprensión y paz. Aprensión por no conocer aquel nuevo ambiente y paz porque, misteriosamente, percibía que allí comenzaba la misión para la cual Dios la había preparado desde la infancia. No tardó en llamar la atención del rey Malcolm III la llegada de la joven princesa, un monarca fuerte y respetado por su pueblo, pero carente de una orientación espiritual más profunda. Malcolm era conocido por su valentía en las batallas y por su habilidad para unir clanes rivales, pero también poseía un corazón generoso y dispuesto a aprender, características que serían fundamentales para la misión de Margarita. Al conocer a la princesa, Malcolm quedó impresionado por su serenidad, su porte refinado y su fe inquebrantable. A diferencia de muchas mujeres que había conocido, Margarita no buscaba ostentación ni demostraba interés por el poder. Su presencia transmitía paz, disciplina y dignidad. El rey, aunque acostumbrado a los ambientes rudos de las tierras escocesas, vio en ella una luz que contrastaba con la dureza de su mundo. Una luz que lo atraía tanto como hombre cuanto como gobernante. Para Margarita, el encuentro con Malcolm fue igualmente significativo, aunque envuelto en una resistencia interior. La joven llevaba en el corazón el deseo sincero de consagrarse totalmente a Dios en una vida religiosa, y la posibilidad de un matrimonio real parecía ir en dirección contraria a sus anhelos espirituales. Sin embargo, la claridad de la providencia no dejaba espacio a dudas. Aquel encuentro formaba parte del plan divino. De niña, Margarita había aprendido a confiar en el misterio de los caminos de Dios, y ahora, ante la propuesta de un rey,
Comprendía que estaba llamada a renunciar a sí misma para abrazar una misión mayor. Su discernimiento, su amor por la oración y su profunda vida interior le permitieron ver en la petición de Malcolm no un obstáculo para su santidad, sino un nuevo camino para vivirla de forma aún más plena, sirviendo a todo un pueblo. El rey Malcolm, al observar la piedad y la sabiduría de la joven, vio en ella no solo a una futura esposa, sino a una compañera capaz de ayudarle a elevar moral y espiritualmente el reino. Él mismo reconocía sus limitaciones, especialmente en lo que se refería a la educación religiosa y a la formación cultural, y admiraba profundamente la capacidad de Margarita de unir inteligencia refinada y humildad sincera. La convivencia inicial entre ellos mostró a Malcolm que aquella mujer poseía una fuerza interior poco común, capaz de equilibrar firmeza y dulzura, disciplina y misericordia. Percibió que, al lado de Margarita, no solo el palacio sería transformado, sino que toda Escocia podría experimentar una profunda renovación moral. La decisión de Margarita de aceptar el matrimonio con Malcolm no fue tomada a la ligera. Pasó largas horas en oración, buscando en el silencio del alma la confirmación divina para dar ese paso tan importante. Era una elección que exigía renuncia, sacrificio y coraje. Como futura reina, sabía que estaría expuesta a los peligros del poder, a las tentaciones de la vanidad y a las presiones políticas, todo aquello que había aprendido desde la infancia a evitar. Sin embargo, la oración le trajo claridad. Dios la llamaba a hacer luz dentro de aquel ambiente difícil, a evangelizar no solo por el discurso, sino por el ejemplo concreto de vida. Con el corazón sometido a la voluntad divina, aceptó la propuesta de matrimonio, sin imaginar que esta decisión se convertiría en uno de los mayores instrumentos de santificación para todo el reino escocés. El matrimonio entre Margarita y Malcolm se celebró con gran alegría entre el pueblo, pues el rey era amado y respetado, y la llegada de la princesa representaba una esperanza de renovación para el país. Para muchos escoceses, Margarita era una figura casi celestial, educada, piadosa, gentil y dotada de una gracia que parecía venir del propio Espíritu Santo. Su comportamiento en el palacio encantaba a todos. Trataba a sirvientes y nobles con igual dignidad, siempre con humildad y una sonrisa acogedora. No tardó en percibirse que aquella nueva reina no deseaba lujos ni privilegios, sino servir, enseñar y elevar espiritualmente a todos a su alrededor. Así, la imagen de Margarita como madre, reina y sierva comenzó a arraigarse en el corazón de los escoceses. La convivencia entre Margarita y Malcolm dio frutos espirituales inmediatos. El rey, a pesar de su naturaleza impulsiva y ruda, comenzó a cambiar al lado de su esposa. Admiraba su práctica de oración, sus ayunos y su dedicación constante al cuidado de los pobres. Poco a poco, Malcolm empezó a participar más activamente en la vida espiritual del palacio, influenciado por la santidad silenciosa de Margarita. Su corazón, antes endurecido por las batallas y las responsabilidades, se volvió más sensible a las necesidades de los demás. La reina no utilizaba autoritarismo ni discursos severos. Su simple presencia educaba, su dulzura transformaba, su ejemplo convertía. Así, el matrimonio entre ambos se convirtió no solo en una unión política, sino en una verdadera escuela de virtud para la familia real y para todo el pueblo. Con la entrada de Margarita en el palacio escocés, la corte experimentó una verdadera revolución moral. Costumbres desordenadas, celebraciones excesivas y prácticas poco cristianas comenzaron a desaparecer, sustituidas por hábitos de disciplina, caridad y oración. La reina organizaba horarios, corregía excesos, orientaba a sirvientes y nobles, siempre con delicadeza, pero también con firmeza. Su presencia trajo al reino una nueva visión del liderazgo, un liderazgo basado en el Evangelio, pautado por la misericordia, la humildad y el servicio. Incluso los extranjeros que visitaban Escocia quedaban impresionados con la transformación que veían en la corte y atribuían ese cambio a la influencia de la reina,
cuya santidad se irradiaba por todos los rincones del palacio. Así, la llegada de Margarita a Escocia representó el inicio de una nueva era para el reino. La joven que había deseado la vida religiosa ahora descubría que Dios la llamaba a un apostolado aún mayor: transformar un reino desde el trono, usando su sabiduría, su amor por los pobres y su vida de oración como instrumentos de renovación espiritual. Su misión apenas comenzaba, y Escocia, hasta entonces marcada por conflictos y tradiciones rudas, empezaba a experimentar la suavidad de la santidad que penetraba silenciosamente en las estructuras sociales y religiosas del país. Desde los primeros días como reina, Margarita comenzó a percibir la inmensidad de la misión que Dios le había confiado. La corte escocesa, aunque cristiana en muchos aspectos, necesitaba urgentemente una renovación moral y espiritual profunda. Costumbres antiguas, influencias rudas de las tradiciones tribales y prácticas alejadas de la disciplina cristiana formaban parte todavía de la vida cotidiana del palacio y de la nobleza. Margarita comprendió que si quería transformar el reino, debía comenzar por la propia estructura de la corte, donde se tomaban las decisiones más importantes. Con paciencia, sabiduría y profunda caridad, dio inicio a una reforma silenciosa, sustituyendo el desorden por orden, la disipación por disciplina, la ignorancia religiosa por formación espiritual. Sin embargo, esta transformación no sería impuesta por la fuerza, sino por el ejemplo vivo de una mujer tan unida a Dios que su modo de actuar se volvía irresistiblemente inspirador. El primer paso de la reina fue establecer un ritmo espiritual dentro del palacio. Sabía que, sin oración, ninguna transformación verdadera puede sostenerse. Así, organizó horarios fijos para las devociones, incentivó la participación en la Santa Misa y orientó a los miembros de la corte a adoptar prácticas de piedad y reflexión cristiana. Sirvientes y nobles observaban admirados la postura de la reina, que jamás se dejaba llevar por el cansancio ni por las distracciones de la vida palaciega. Incluso ante las innumerables responsabilidades del reino, Margarita encontraba tiempo para largas oraciones, lectura de las Escrituras y meditación. Su fe profunda se irradiaba naturalmente, tocando incluso los corazones más endurecidos. Muchos de los que convivían con ella comenzaron espontáneamente a cambiar sus hábitos, dándose cuenta de que la serenidad que tanto deseaban solo podía encontrarse en la unión con Dios. Margarita también se dedicó a reformar la liturgia y la religiosidad del pueblo escocés, que muchas veces seguía las prácticas cristianas de manera incompleta o mezcladas con costumbres antiguas. Se reunía con sacerdotes, monjes y líderes religiosos para comprender mejor la situación espiritual del reino y colaboraba con ellos para establecer orientaciones claras y coherentes con la enseñanza de la Iglesia. Su sabiduría impresionaba a todos los que la escuchaban. Los clérigos se sorprendían al ver que aquella reina, tan ocupada con los deberes reales, encontraba tiempo para estudiar profundamente la fe, analizar cuestiones litúrgicas e incentivar la observancia rigurosa de las normas y tradiciones de la Iglesia. Lejos de imponer cambios de forma autoritaria, buscaba siempre convencer mediante el diálogo, la claridad y, sobre todo, la coherencia de vida. La reina también tenía un amor especial por la Sagrada Escritura. Era común verla con un libro santo en las manos, meditando largamente sobre los pasajes, buscando entender cómo aplicarlos a su propia vida y a las responsabilidades del reino. Además, Margarita incentivaba a traductores y monjes a producir copias de los textos sagrados, para que más personas pudieran tener acceso a la palabra de Dios en una época en que los libros eran raros y costosos. Su preocupación por difundir el Evangelio era tan grande que algunos cronistas afirman que, gracias a su influencia, muchas obras litúrgicas y espirituales llegaron a Escocia por primera vez. Así, la reina no solo transformaba costumbres, sino que iluminaba mentes, guiando al pueblo hacia una comprensión más profunda de la fe católica. Otra área esencial que Margarita reformó fue la disciplina moral de la corte. Con firmeza y delicadeza,
procuró eliminar comportamientos desordenados y excesos que se habían vuelto habituales entre los miembros de la nobleza. Fiestas exageradas, consumo excesivo de bebidas, banalización de las relaciones humanas y falta de respeto hacia sirvientes y mujeres eran problemas frecuentes. La reina, al lado de su esposo, comenzó a regular estos comportamientos, enseñando que la verdadera grandeza no se encuentra en la ostentación, sino en la virtud. Su propio modo de vivir, simple, discreto y orientado al servicio, desafiaba a la corte a abandonar hábitos mundanos y a buscar un estilo de vida más digno de la vocación cristiana. Muchos nobles, tocados por su constancia, empezaron a imitar sus prácticas de ayuno, autocontrol y modestia. El impacto de la reina, sin embargo, no se limitaba a las reformas externas. Ella también transformaba corazones. Los sirvientes la veían como una madre amorosa, siempre dispuesta a escuchar, acoger y consolar. Hablaba con ellos no como una soberana distante, sino como alguien que conocía de cerca el dolor humano y sabía la importancia de tratar a cada persona con dignidad. Margarita se empeñaba en acercarse a los más humildes, aprender sus nombres, sus historias y sus dificultades. Muchos que jamás esperarían la atención de una reina encontraban en ella a una amiga verdadera. Ese amor concreto y cotidiano creaba un ambiente de paz dentro del palacio, donde incluso las relaciones jerárquicas se suavizaban por la caridad cristiana que ella irradiaba. La transformación promovida por Margarita alcanzó también al propio rey Malcolm. Él, aunque ya admiraba profundamente a su esposa, comenzó a comprender que su santidad no era fruto de una simple devoción, sino de una unión real e íntima con Dios. Malcolm observaba atentamente su disciplina, su alegría serena, su paciencia ante las dificultades y, sobre todo, su bondad inquebrantable. Su presencia a su lado lo ayudó a madurar espiritualmente, a controlar su temperamento y a ejercer su gobierno con mayor justicia. La relación entre ambos se convirtió en un ejemplo de matrimonio cristiano. Margarita nunca disminuyó la autoridad del marido, y Malcolm siempre respetó la inteligencia y la espiritualidad de su esposa. Esta armonía entre los dos fortaleció no solo el palacio, sino todo el reino. La reina, consciente de la necesidad de unir la fe a las obras, también dedicó gran atención al problema de la desigualdad social en el país. La Escocia de la época estaba marcada por la pobreza extrema, las injusticias y el abandono, principalmente en las regiones alejadas de los centros políticos. Margarita se conmovía profundamente al ver la miseria del pueblo y movilizaba todos los recursos posibles para aliviar el sufrimiento de los necesitados. Organizaba distribuciones de alimentos, ropa y abrigo, e incentivaba a la corte a participar activamente en estas obras de misericordia. Algunos relatos históricos mencionan que ella misma servía comida a los pobres, muchas veces con sus propias manos, arrodillándose ante ellos con humildad. Para Margarita, la caridad era el corazón de la vida cristiana, y ningún título real podía dispensarla de ello. Además de las obras de misericordia, Margarita se dedicó a promover la educación religiosa de las mujeres del palacio y de las jóvenes de familias nobles. Comprendía que la formación moral de las futuras generaciones dependía en gran medida de la instrucción de las mujeres, que serían responsables de educar a sus hijos e influir en el ambiente familiar. Por eso, reunía grupos de mujeres para enseñarles sobre la fe, incentivaba la lectura espiritual y promovía actividades que unían oración y aprendizaje. Su actuación en esta área tuvo un impacto profundo en la sociedad escocesa porque mujeres antes limitadas a las tareas domésticas pasaron a comprender su vocación espiritual y su responsabilidad en la construcción de un hogar verdaderamente cristiano. Así, la presencia de Santa Margarita en la corte escocesa fue un parteaguas en la historia del reino. La mujer que había llegado al país como refugiada, casi por accidente, se convertía ahora en la fuerza espiritual más influyente de la nación. Su vida de oración, su caridad incansable, su sabiduría y su sencillez transformaban no solo costumbres externas, sino almas. La corte, que antes era lugar de desorden y conflictos,
se convertía progresivamente en un ambiente donde Dios era honrado y donde la búsqueda de la virtud se transformaba en ejemplo para todo el pueblo. A medida que crecía su influencia dentro del palacio, Margarita sentía cada vez más intensamente el llamado de Dios a vivir no solo como reina, sino como madre espiritual de toda Escocia. La caridad era para ella no simplemente una virtud recomendada por la fe cristiana, sino la propia esencia del Evangelio. Por eso, su vida cotidiana se convertía en un testimonio vivo del amor de Cristo. No había día en que no dedicara largas horas al servicio de los necesitados, incluso cuando las responsabilidades del reino se acumulaban de manera extenuante. La reina se empeñaba en salir de la comodidad del palacio para ir personalmente al encuentro de los pobres, de los enfermos, de los huérfanos y de los ancianos. Para ella, cada rostro sufriente era un encuentro con el propio Jesús, y esa mirada espiritual transformaba profundamente su modo de actuar y su capacidad de entregarse sin límites. En fechas especiales del calendario litúrgico, especialmente durante el Adviento y la Cuaresma, Margarita intensificaba aún más su vida de caridad. Organizaba grandes banquetes para los pobres, abriendo las puertas del palacio y transformando los salones reales en enormes comedores para cientos de necesitados. Sin embargo, su generosidad no se limitaba a la oferta de alimentos. Se empeñaba en recibir a cada persona con delicadeza, conversando, escuchando, acogiendo. No era raro verla arrodillada ante ancianos debilitados, sirviéndoles con sus propias manos, mientras el rey Malcolm, inspirado por el amor de su esposa, distribuía comida y acogía a los más frágiles. El pueblo contemplaba aquella escena con profunda admiración, un rey y una reina sirviendo como humildes discípulos de Cristo, testimoniando que la verdadera realeza se expresa en el servicio a los más pobres. El Palacio de Margarita se convirtió con el tiempo en un verdadero centro de caridad cristiana. Muchas personas venían desde regiones lejanas de Escocia para pedir ayuda, y la reina jamás rechazaba a nadie. Además de alimentos y ropa, cuidaba de que médicos y curanderos examinaran a los enfermos ofreciendo remedios, ungüentos y, sobre todo, palabras de consuelo. También incentivaba la construcción de albergues para viudas, orfanatos y hospicios. Su compasión no reconocía fronteras culturales ni religiosas. Ayudaba a cristianos y no cristianos, escoceses, ingleses, gaélicos, nórdicos e incluso extranjeros de paso. Para Margarita, cada ser humano era imagen y semejanza de Dios, y esa verdad orientaba todas sus acciones. Uno de los aspectos más conmovedores de su caridad era la atención especial que dedicaba a los prisioneros. En una época en que las condiciones de las cárceles eran extremadamente duras y en que los encarcelados eran frecuentemente olvidados por la sociedad, Margarita se empeñaba en visitarlos con frecuencia. Muchas veces intercedía ante el rey para que se redujeran penas o para que se corrigieran injusticias. Veía en los prisioneros almas heridas, muchas veces víctimas de la pobreza, de conflictos o de estructuras sociales deshumanizantes. Así como Cristo rompió cadenas espirituales y libertó a los cautivos de la esclavitud del pecado, Margarita procuraba liberar a aquellos que estaban presos en situaciones injustas o inhumanas, ofreciéndoles dignidad, esperanza y oportunidad de recomenzar. El celo de Margarita por los pobres estaba profundamente ligado a su vida espiritual. No entendía la caridad como simple filantropía, sino como extensión directa de la oración y de la unión con Dios. Sus rigurosos ayunos, que muchas veces preocupaban al rey, no eran motivados por vanidad ascética, sino por el deseo de unirse a los sufrimientos de los más pobres. Solía renunciar a platos delicados para ofrecer alimentos de mejor calidad a los necesitados, y esta práctica silenciosa mostraba cómo el amor cristiano se fundamenta en el sacrificio concreto. Para ella, amar no era sentir pena, sino renunciar a la propia comodidad en beneficio del otro. Así, su espiritualidad y su caridad formaban un solo camino conduciéndola cada vez más a la imitación perfecta de Cristo,
Aún con la intensa dedicación al pueblo, Margarita jamás descuidó a su familia. Como madre, comprendía que la educación de los hijos era parte esencial de su misión. Tuvo 8 hijos con Malcolm, y cada uno de ellos fue educado en los valores de la fe, de la justicia y del servicio. La reina se empeñaba en acompañar personalmente la formación espiritual de los niños, enseñándoles la importancia de la oración, de la lectura espiritual y de la disciplina moral. Su maternidad era tan profunda que los hijos, incluso creciendo en un ambiente de poder y riqueza, llegaron a ser conocidos por su virtud, humildad y sentido de responsabilidad. Algunos de ellos desempeñarían papeles fundamentales en la historia de Escocia, llevando adelante el legado espiritual de su madre. Entre sus hijos se destacaban particularmente los futuros reyes Edgar, Alejandro y David, conocidos por su gobierno justo y profundamente inspirado en las enseñanzas de Margarita. David, más tarde canonizado como San David de Escocia, fue tal vez el que más absorbió el espíritu de santidad de su madre. Creció siendo testigo de la caridad incansable de la reina, y su vida adulta reflejó ese mismo celo. El hecho de que una reina hubiera engendrado no solo gobernantes, sino santos, muestra el alcance extraordinario de la influencia espiritual de Margarita. Ella entendía que formar líderes cristianos era una de las mayores contribuciones que podía ofrecer al reino, pues solo gobernantes virtuosos podrían garantizar la paz y la prosperidad del pueblo. A pesar de todo el bien que hacía, Margarita enfrentó críticas y resistencia. Algunos nobles y miembros de la corte se incomodaban con sus reformas, considerándolas excesivamente rigurosas o poco coherentes con la tradición escocesa. Otros la acusaban de favorecer a extranjeros o de imponer prácticas que no eran típicas de la cultura local. Sin embargo, jamás permitió que esas voces contrarias la desanimaran. Con profundo respeto por la tradición escocesa, buscaba siempre dialogar, explicar y, sobre todo, demostrar con su propio ejemplo que la verdadera reforma no destruye el pasado, sino que lo purifica y lo eleva. Su firmeza, unida a su dulzura, conquistaba incluso a opositores, que terminaban reconociendo la sabiduría y rectitud de la reina. Margarita también enfrentaba constantes pruebas internas, pues su salud era frágil desde la juventud. Los rigurosos ayunos, las largas horas de oración y la intensa vida de caridad cobraban un precio elevado en sus fuerzas físicas. Sin embargo, jamás permitió que la enfermedad se convirtiera en obstáculo para su misión. Al contrario, ofrecía sus sufrimientos a Dios y seguía sirviendo hasta donde sus fuerzas se lo permitían. Su vida estaba sostenida por una fe tan profunda que parecía trascender las limitaciones del cuerpo. El pueblo veía en ella no solo a una reina ejemplar, sino a una mujer que vivía intensamente el misterio de la cruz, uniéndose a Cristo en el sufrimiento y transformando el dolor en fuente de gracia. Así, la caridad de Santa Margarita de Escocia se convirtió en el corazón palpitante de su reinado. No gobernaba únicamente con leyes y decretos, sino con amor, misericordia y compasión. Toda su vida fue un testimonio vivo del Evangelio, capaz de transformar una nación marcada por desafíos en un reino iluminado por la fe. La reina que había llegado a Escocia como refugiada era ahora vista como madre amorosa de todo el pueblo, y su fama de santidad traspasaba fronteras. Lo que Dios había iniciado en la fragilidad de su infancia florecía ahora en plenitud ante los ojos de todos. La misión espiritual de Margarita no se limitó solo a la caridad y al ejemplo personal. Comprendía que, para transformar verdaderamente un reino, era necesario consolidar estructuras sólidas que garantizaran la transmisión de la fe a las generaciones futuras. Por eso, la reina dedicó gran parte de sus esfuerzos a la reforma de la vida religiosa y al fortalecimiento de las instituciones eclesiásticas. Escocia, en aquel período, poseía prácticas religiosas muchas veces confusas, heredadas de antiguas tradiciones y de influencias externas poco alineadas con la disciplina de la Iglesia Universal. Margarita, percibiendo la urgencia de esta situación,
buscó orientar a los líderes religiosos del país a fin de restaurar la unidad litúrgica, promover la adecuada formación del clero y establecer una comunión más estrecha con Roma. Su acción no fue invasiva, sino guiada por la firme convicción de que la santidad personal debe caminar de la mano con estructuras fuertes y fieles al Evangelio. La reina promovió diversos sínodos y encuentros con obispos y abades para tratar las cuestiones más delicadas de la vida religiosa. Uno de los puntos que más preocupaba a Margarita era la realización irregular de la liturgia, especialmente en lo que se refería a la celebración de la Pascua, que en ciertas regiones seguía cálculos diferentes de los aprobados por la Iglesia. Para muchos, esa diferencia parecía algo menor. Para ella significaba una herida en la unidad del cuerpo de Cristo. Con paciencia y profunda sabiduría, Margarita promovió diálogos para explicar la importancia de la obediencia litúrgica y de la comunión con Roma. Gracias a su influencia, Escocia se alineó definitivamente con el calendario universal de la Iglesia, consolidando la unidad litúrgica que fortaleció la fe del pueblo. Otro aspecto esencial de su reforma fue el apoyo vigoroso a los monjes benedictinos, cuya presencia consideraba fundamental para la renovación espiritual del reino. Los monasterios eran, en la visión de Margarita, centros de oración, estudio, cultura y asistencia a los pobres. Sabía que si deseaba fortalecer el cristianismo en el país, necesitaba invertir en la vida monástica. Así, invitó a monjes ingleses y continentales a establecerse en Escocia, ayudando a los monasterios locales a revitalizar sus prácticas espirituales. Muchos de estos monjes trajeron manuscritos, libros litúrgicos, tradiciones devocionales y métodos de enseñanza que enriquecieron profundamente la vida religiosa escocesa. Bajo el patrocinio de Margarita, los monasterios florecieron, convirtiéndose en fuentes de luz espiritual y cultural. La reina también comprendía que la evangelización exige no solo templos espirituales, sino también templos visibles. Por eso dedicó gran atención a la restauración y construcción de iglesias y capillas en todo el país. Muchas comunidades escocesas, especialmente en las regiones remotas, no disponían de templos dignos para la celebración de los sacramentos. Margarita enviaba recursos, arquitectos y materiales de construcción, asegurando que incluso los pueblos más alejados pudieran recibir los sacramentos con dignidad. En diversas ocasiones ella misma visitaba las obras, orientando detalles, animando a los trabajadores y demostrando que la belleza de la casa de Dios es expresión visible de la fe de un pueblo. La construcción de iglesias sólidas y bellas se convirtió en una característica notable de su reinado, elevando espiritualmente la vida de las comunidades. Entre todas las obras realizadas por Margarita, una de las más emblemáticas fue la construcción de la abadía de Dunfermline, que se convirtió en uno de los principales centros espirituales de Escocia. Para ella, aquel lugar representaba no solo un espacio de culto, sino un símbolo de la renovación cristiana del reino. La abadía albergaba monjes dedicados a la oración continua, al estudio de las Escrituras y a la asistencia a los pobres. Allí, Margarita encontraba refugio espiritual, especialmente en momentos de desánimo o de pruebas políticas. Su amor por la casa de Dios era tan profundo que muchos cronistas afirman que, al entrar en la abadía, el rostro de la reina se iluminaba, como si allí encontrara el corazón palpitante de su misión. Su deseo era que Dunfermline se convirtiera en un faro espiritual para todo el país, y de hecho lo fue. Otro punto fundamental de sus reformas fue la exhortación a la disciplina moral y a la dignidad de la vida sacerdotal. Escocia, como muchos otros reinos medievales, sufría con la falta de formación adecuada entre algunos miembros del clero y con comportamientos que no se correspondían con la vocación sacerdotal. Junto con los obispos, Margarita incentivó la instrucción moral de los sacerdotes, ayudó a organizar escuelas monásticas y promovió retiros espirituales. Su objetivo no era condenar ni humillar, sino elevar al clero, ofreciéndole los medios necesarios para vivir con santidad. La reina creía firmemente que el pueblo solo podría ser santo si sus pastores eran ejemplo de virtud.
Por ello, incentivaba constantemente la formación intelectual y espiritual de quienes servían en el altar del Señor. Además de las reformas internas, Margarita se mostró como defensora incansable de la instrucción religiosa del pueblo sencillo. Entendía que, para que un reino permaneciera fiel a la fe, era necesario educar a aquellos que muchas veces vivían sin acceso a libros, catequesis o sacerdotes. De este modo, la reina organizaba catequesis públicas, distribuía libros religiosos escritos en lenguaje accesible y promovía festividades litúrgicas que involucraban a toda la población. Los domingos, hacía cuestión de que el pueblo se reuniera en torno a la iglesia, incentivando la participación en la misa y ayudando a comprender mejor el misterio de la fe. Su actuación fue tan intensa que en pocos años Escocia experimentó un renacimiento religioso que alcanzó a todas las capas sociales. La reina tenía también un profundo cuidado por la liturgia. Su amor por la Santa Misa era tan grande que siempre procuraba participar con la máxima reverencia. Observaba la postura de los sacerdotes, la organización del altar, la belleza de los vasos sagrados y la dignidad de los cantos. Para ella, la liturgia no era un mero rito, sino un encuentro real con Dios. Por eso, financiaba ornamentos, vasos litúrgicos y libros sagrados de gran valor, no por ostentación, sino porque comprendía que el culto divino merece lo mejor. Esta profunda reverencia transformó la comprensión del pueblo sobre la celebración y volvió la liturgia escocesa más ordenada, bella y fiel a la tradición de la Iglesia. La influencia espiritual de Margarita alcanzaba incluso los límites políticos del reino. Muchos jefes tribales, antes resistentes a la fe cristiana, se acercaron a la Iglesia gracias al testimonio de la reina. Algunos fueron bautizados, otros comenzaron a asistir a las celebraciones litúrgicas, y muchos establecieron alianzas de paz inspiradas en el mensaje evangélico. Margarita no solo transformaba la corte, pacificaba el país. Su capacidad de dialogar, su dulzura y su firmeza atraían incluso a los más endurecidos. Así, el Reino de Escocia, tantas veces marcado por conflictos, experimentó un período de paz y estabilidad que permitió la expansión del cristianismo y el florecimiento de la cultura. La reforma religiosa promovida por Santa Margarita fue, sin duda, una de las mayores contribuciones de su reinado. Comprendía que la fe debe estar enraizada en el corazón de las personas, pero también estructurada por instituciones fuertes, liturgia reverente y una formación adecuada. Su trabajo incansable elevó espiritual, moral y culturalmente al país, dejando huellas que perduraron durante siglos. No era solamente una reina, era una verdadera restauradora de la Iglesia, una mujer que supo unir sabiduría humana e inspiración divina para renovar toda una nación. En el apogeo de su influencia, cuando Escocia florecía espiritualmente bajo su orientación, Margarita vivía una vida interior tan intensa que pocos lograban comprender la profundidad de su unión con Dios. Aunque era reina, envuelta en 1000 responsabilidades políticas y sociales, su corazón permanecía anclado en la oración. Siempre que podía, se retiraba por momentos al silencio, buscando en la intimidad con Cristo la fuerza necesaria para enfrentar los desafíos diarios. Sus oraciones no eran simples recitaciones, sino diálogos profundos, marcados por la entrega total a la voluntad divina. Meditaba sobre la pasión de Cristo, contemplaba a la Virgen María como modelo de perfección y ofrecía cada sufrimiento, cada cansancio, cada dificultad como sacrificio de amor. Esta vida escondida en Dios era el secreto de su serenidad y de su capacidad casi sobrehumana de servir sin agotarse espiritualmente. A pesar de su alma profundamente unida a Dios, Margarita no fue librada de grandes pruebas. Su salud, siempre frágil desde la juventud, comenzó a declinar con el paso de los años. Sufría constantes dolores, debilidades y enfermedades que en muchos momentos le impedían realizar sus actividades con la misma energía de antes. Sin embargo,
Quien la veía difícilmente podía imaginar el peso físico que cargaba. Ella escondía sus dolores con discreción, ofreciéndolos interiormente a Dios. En lugar de quejarse o disminuir sus obras, las intensificaba, como si deseara entregar hasta el último aliento en favor del pueblo que amaba. El rey Malcolm se preocupaba por el rigor de los ayunos y penitencias de su esposa, pero Margarita solo sonreía, diciendo que Dios era su fuerza y que nada le faltaría mientras estuviera unida al Señor. La vida política de Escocia también trajo sufrimientos que marcaron profundamente el corazón de Margarita. Aunque su labor de evangelización había transformado gran parte del reino, aún enfrentaba tensiones con ciertos jefes tribales, disputas territoriales y conflictos que desgastaban al rey y amenazaban la estabilidad nacional. En muchos de esos momentos, era Margarita quien fortalecía a Malcolm, recordándole que un rey cristiano debe gobernar no solo con fuerza militar, sino con sabiduría, piedad y confianza en la providencia. Su consuelo y su consejo eran tan esenciales que muchos cronistas afirman que Malcolm jamás tomaba decisiones importantes sin escuchar primero a su esposa. No obstante, ese inevitable involucramiento en los problemas del reino también la exponía a preocupaciones profundas que ella cargaba silenciosamente ante Dios. Otro sufrimiento que marcó su vida fue la muerte de algunos de sus hijos cuando aún eran jóvenes. Aunque fuera reina, Margarita experimentó los mismos dolores que cualquier madre. La pérdida de un hijo es una herida que atraviesa el alma, y ni siquiera la santidad inmuniza el corazón contra ese dolor. Ella lloró, rezó y ofreció sus hijos fallecidos al Señor con una resignación admirable. Para Margarita, la maternidad era una misión sagrada y confiaba cada uno de sus hijos a la protección de Dios. Su dolor, sin embargo, no la condujo al desespero. Al contrario, la hizo aún más compasiva con otras madres que sufrían pérdidas semejantes. Así, su propia experiencia de dolor la transformaba en instrumento de consuelo para muchos. Con el paso de los años, los conflictos militares entre Escocia e Inglaterra se intensificaron. Malcolm, como rey y protector del pueblo, era llamado constantemente al campo de batalla. Estos períodos de ausencia desgastaban profundamente el corazón de Margarita, que vivía en constante aprensión por la vida de su esposo y de los hijos que lo acompañaban. Pasaba largas noches en oración, pidiendo a Dios que protegiera al rey y evitara el derramamiento de sangre. La preocupación, sumada a la fragilidad de su salud, minaba sus fuerzas, pero jamás permitía que la ansiedad ocupase el lugar de la confianza. El rosario en las manos, la mirada fija en el crucifijo y el corazón entregado a la providencia eran sus armas espirituales en esos momentos de incertidumbre. En medio de los sufrimientos, Margarita encontraba gran consuelo en la Eucaristía. Tenía una devoción extraordinaria al Santísimo Sacramento y procuraba participar de la Santa Misa siempre que le era posible, incluso cuando su salud se lo dificultaba profundamente. Muchas veces era llevada hasta la capilla para recibir el cuerpo de Cristo, y después de la comunión permanecía en profunda contemplación. Su alma parecía descansar completamente en la presencia real de Jesús, como si allí encontrara el último refugio, la última fuerza, el último amor capaz de sostener su misión. La Eucaristía era para ella fuente de luz, de consuelo y de renovación interior. Creía firmemente que cada comunión era un encuentro real con Cristo y que, de esa unión, provenía toda su capacidad de amar sin medida. El sufrimiento final de Margarita comenzó cuando recibió la noticia de que el rey Malcolm y su hijo mayor habían muerto en batalla. El dolor fue tan profundo que alcanzó no solo su corazón, sino todo su ser. La reina, ya extremadamente debilitada, recibió esta noticia como un golpe mortal. Sin embargo, incluso ante una pérdida tan devastadora, su reacción fue de fe y entrega. Se volvió completamente hacia Dios, ofreciendo su dolor por la salvación del reino, por la paz de su familia y por la santidad de sus otros hijos. Su ejemplo ante la tragedia impresionó a todos los que la rodeaban. No hubo desespero, ni revuelta, ni descontrol. Hubo lágrimas, sí,
pero lágrimas de quien sabía que la vida no termina con la muerte y que el sufrimiento humano, cuando se une a Cristo, se transforma en redención. En los días que precedieron a su muerte, Margarita pidió que le llevaran el relicario de la Santa Cruz, que veneraba con devoción especial. Deseaba morir sosteniendo aquel símbolo de amor y sacrificio. Para ella, Cristo en la cruz era la respuesta a todos los dolores humanos. Así, recostada en su lecho, sosteniendo la reliquia y rodeada por los hijos que todavía vivían, la reina ofreció sus últimos momentos a Dios con serenidad y valentía. Rezó por su pueblo, por su familia y por la Iglesia, pidiendo que Dios completara la obra iniciada durante su reinado. Su corazón, aún quebrado por las pérdidas, permanecía firme en la fe y en el amor. En su último suspiro, sus labios pronunciaron palabras de entrega total a la voluntad divina. Quienes presenciaron su partida testimoniaron que la habitación parecía envolverse en una paz sobrenatural, como si el mismo cielo descendiera para buscar el alma de aquella mujer que había amado con intensidad, sufrido con dignidad y reinado con santidad. Su muerte, lejos de ser una derrota, fue un triunfo espiritual. Toda Escocia lloró su partida, pero al mismo tiempo reconoció que Dios había acogido a una de sus siervas más fieles. Así, la vida de Santa Margarita se acercaba a su fin, pero su legado apenas comenzaba. El sufrimiento, lejos de debilitarla, fue el instrumento por el cual Dios la llevó a la perfección de la caridad. Su vida interior, marcada por la oración constante y por la unión íntima con Cristo, fue la fuerza que sostuvo cada obra, cada reforma y cada gesto de amor. La Reina Santa dejaba el mundo terrenal, pero su luz permanecería brillando en Escocia durante siglos. La muerte de Santa Margarita no significó el fin de su misión, sino el inicio de una nueva fase en la que su influencia espiritual se haría aún mayor. Poco después de su partida, los relatos sobre su santidad se difundieron por todo el reino. El pueblo, que la había conocido como madre, reina, benefactora y guía espiritual, comenzó a invocarla como intercesora y protectora. Los pobres se acordaban con lágrimas en los ojos de las comidas que habían recibido de sus manos. Los monjes recordaban su sabiduría y su dedicación a la vida religiosa. Los nobles, antes resistentes, reconocían que el equilibrio, la paz y la moralidad de la corte solo habían sido posibles gracias a la presencia luminosa de aquella mujer excepcional. Toda Escocia, sin excepción, percibía que había perdido una reina, pero ganado una santa en el cielo. El cuerpo de Margarita fue velado con profunda reverencia. Cientos de personas se reunieron para rendirle sus últimas homenajes, y la abadía de Dunfermline, que ella tanto había amado, se convirtió en el centro de las ceremonias fúnebres. El ambiente era de luto, pero también de esperanza, pues muchos testimoniaban haber sentido una paz sobrenatural al aproximarse a sus restos mortales. Monjes y sacerdotes proclamaban que la reina había muerto verdaderamente como había vivido, en oración, en humildad y en entrega total a Dios. Las personas tocaban su ataúd con devoción, llevándose consigo trozos de tela o pequeños objetos que, creían, serían bendecidos por la santidad de aquella que descansaba en el Señor. No tardaron en atribuirse milagros a su intercesión. El legado espiritual de Margarita se manifestó de forma aún más intensa en la vida de sus hijos. El rey David, en particular, se convirtió en un gobernante profundamente santo y justo, conocido más tarde como San David de Escocia. Continuó muchas de las reformas iniciadas por su madre, amplió la construcción de iglesias, apoyó a los monasterios, fortaleció la educación religiosa y gobernó con equilibrio y misericordia. Su santidad fue un reflejo directo de la formación y del ejemplo recibidos de Margarita, que siempre lo había inspirado a buscar la voluntad de Dios por encima de los intereses personales. Otros de sus hijos también se destacaron por la virtud y el servicio al pueblo, evidenciando que la maternidad de Margarita había engendrado no solo gobernantes, sino verdaderos servidores de Cristo. Con el tiempo, la fama de santidad de la reina
comenzó a traspasar las fronteras de Escocia. En toda Europa, especialmente entre los monjes benedictinos, circulaban relatos sobre su vida, sus obras de misericordia y su profunda vida de oración. Obispos y abades testimoniaban que su ejemplo era fuente de inspiración para monarcas y para el pueblo sencillo. Diversas comunidades religiosas empezaron a celebrarla como modelo de santidad femenina, destacando su capacidad de unir vida activa y vida interior, poder y humildad, autoridad y servicio. Y, en una época marcada por tantos conflictos políticos y tanta inestabilidad moral, la figura de Margarita surgía como un faro de luz que recordaba a todos que la verdadera grandeza nace del amor y de la fidelidad a Dios. Los milagros atribuidos a su intercesión aumentaban en número y alcance. Personas enfermas recuperaban la salud después de orar ante su tumba. Madres desesperadas encontraban consuelo y ayuda en sus plegarias. Viajeros afirmaban haber sido protegidos de peligros mortales al invocar su nombre. Incluso disputas políticas fueron resueltas después de que líderes rivales pidieran su intercesión con sinceridad. Estos signos fueron testimoniados por clérigos, nobles y campesinos, creando un consenso unánime de que Santa Margarita había sido enviada por Dios para unir y santificar el reino de Escocia, y que incluso después de su muerte seguía ejerciendo esta misión. En el siglo XIII, 2 siglos después de su muerte, la devoción popular y el reconocimiento unánime de la Iglesia escocesa culminaron en el proceso formal de canonización. El Papa Inocencio IV examinó cuidadosamente su vida, sus escritos, sus milagros y su impacto histórico. El testimonio de su santidad era tan claro que no hubo dudas sobre su elevación a los altares. Así, en 1250, Margarita fue oficialmente declarada Santa Margarita de Escocia, convirtiéndose en una de las pocas reinas canonizadas en la historia de la Iglesia. Su canonización fue celebrada con gran alegría en toda Europa y su memoria pasó a figurar en el calendario litúrgico, especialmente en Escocia, donde su fiesta se convirtió en uno de los momentos espirituales más importantes del año. La canonización, sin embargo, no cerró su historia. Por el contrario, fortaleció el culto y la devoción a la Santa Reina. Se dedicaron iglesias, parroquias y monasterios en su honor. Su imagen, representada sosteniendo el libro de las Escrituras, una cruz y rodeada de los pobres, se convirtió en símbolo no solo de realeza, sino de santidad vivida en la vida cotidiana. Muchas mujeres, especialmente madres y reinas, comenzaron a verla como modelo de virtud, equilibrio y coraje. Hasta hoy, Santa Margarita es invocada como protectora de las familias, de las viudas, de los huérfanos y de quienes buscan sabiduría para gobernar con justicia. Su espiritualidad, marcada por la caridad, la disciplina y la profunda unión con Cristo, sigue siendo un faro para todos aquellos que desean vivir la fe de manera concreta y transformadora. Además de la devoción popular, Santa Margarita dejó un legado institucional impresionante. Los monasterios que incentivó florecieron durante siglos, convirtiéndose en centros de cultura, espiritualidad y ayuda a los pobres. La abadía de Dunfermline, donde fue sepultada, se convirtió en uno de los santuarios más visitados de Escocia. La reforma litúrgica que promovió consolidó definitivamente la identidad católica del país, uniendo al pueblo en torno a la fe y a la tradición de la Iglesia. La educación religiosa de los nobles, tan incentivada por ella, formó generaciones de gobernantes más virtuosos y comprometidos con el bien común. En suma, la obra de Margarita no se limitó a su tiempo. Moldeó la propia estructura espiritual de la nación escocesa. Incluso en medio de la modernidad, su vida continúa siendo testimonio de que la santidad es posible en cualquier estado de vida. Ella no era monja ni eremita, era reina, esposa y madre. Y fue viviendo plenamente estas vocaciones que alcanzó la perfección cristiana. En un mundo en el que el poder muchas veces corrompe, Margarita probó que la gracia de Dios puede transformar la autoridad humana en servicio amoroso.
Su vida es una invitación para todos, gobernantes, familias, religiosos y laicos, a abrazar la santidad en la propia realidad cotidiana, con humildad y generosidad. Así, se concluye el camino de una mujer que, guiada por la providencia desde la infancia, iluminó todo un reino por la fuerza de la fe y por el ardor de la caridad. Santa Margarita de Escocia permanece viva en la memoria de la Iglesia como modelo de virtud, ejemplo de liderazgo cristiano y testigo luminoso de que el amor transforma todo lo que toca. Su legado resuena a través de los siglos y brilla como una estrella que orienta al pueblo de Dios hacia la verdadera paz, que solo se encuentra en el reino de Cristo. La vida de la Reina Santa es prueba de que Dios exalta a los humildes y de que, cuando un alma lo entrega todo al Señor, Él hace de esa entrega un instrumento poderoso de salvación para el mundo entero.